Episodio 7. Animalitos. Para los animales, la muerte es algo natural, es parte de la vida y no se resisten a ella como hacemos los humanos. Para nosotros conlleva sufrimiento por el apego, las creencias, la cultura, pero ellos que están en el presente, sin apegos ni culpas, lo viven de forma más ligera. Sin embargo, cuando ha llegado el momento, aunque nos duela aceptarlo, es un acto de amor soltar, en agradecimiento a todo el amor que nos han aportado durante su vida. Extracto de El amor se vuelve infinito, de Elena Lúmez. Sobre la muerte de los animales y sobre si pasan a otro plano o no, hay mucho de qué hablar. Y de hecho tengo unas cuantas historias de ánima que os encantará escuchar. Sin embargo, eso vamos a dejarlo para otro día. Hoy vamos a hablar de este tema, pero desde otra perspectiva. Bienvenidos un día más a Ánima, el podcast de las almas. Espero que estéis fenomenal. El año pasado estuve en la presentación de un librito pequeño y fácil de leer, muy especial. El amor se vuelve infinito. Es una guía amorosísima para acompañar tanto el final de la vida de un animal como su muerte y su duelo. Escrito por la veterinaria y canalizadora Elena Lúmez. En él se van desgranando distintos aspectos que se deben conocer del tema, a la vez que ella nos va contando su experiencia personal y profesional. Hoy vamos a escuchar algunos trozos de aquella presentación y extractos del libro como este. Hay prejuicios con los distintos tipos de duelo. Concretamente en el duelo por la muerte de un animal es fácil escuchar: solo era un perro, te puedes comprar otro, lloras más por tu gato que por tal persona. La presión social de sentir los juicios del entorno puede hacer que no elaboremos correctamente el duelo y que quede no resuelto. También podemos ver que es un duelo desautorizado a través del ámbito laboral, donde no hay días de permiso si muere tu animal, por muy de la familia que sea. Soy veterinaria desde hace ya 11 años y me fui a Chile, me titulé y me fui para allá a hacer las prácticas y me quedé. Y durante todo ese tiempo yo me dedicaba solo a la clínica. Cuando empecé un poquito mi camino como más espiritual, decidí no hacer eutanasia. Fue como, ¿quién soy yo para decidir si uno tiene que morir o no? Y me negué totalmente. Pero ya tras un viaje también que me tocó mucho y me hizo no cambiar, sino darle otra visión, dije, ¿por qué no uno la parte médica, las herramientas que tengo con la parte más espiritual y acompaño desde ese lugar? Y desde ahí se fue abriendo un poquito más el tema de hacer acompañamientos. No me gusta mucho llamarlo eutanasia, como que lo veo frío, pero bueno, al final es eutanasia. A domicilio y acompañando desde ese lugar, como no solo al animal hacer el procedimiento, sino querer acompañar a las familias en todo el proceso. Después de empezar un poquito ya más centrada en ese camino, se murió mi perrita, que es la que aparece en el libro, la Negri, y ahí entré de lleno en el duelo. Había vivido algún duelo anteriormente, pero ahí dije, bueno, lo quiero vivir en conciencia, así es que voy a aprender de ello. Estuve escuchando, estudiando, leyendo mucho a psicólogos que tratan del duelo y me metí ahí en inmersión para también... O sea, fue muy inconsciente, yo no lo hice diciendo voy a hacerlo para acompañar así a la familia, sino que se fue guiando solo. Cuando ya dije, vale, pues mi camino está en esta dirección. Me vine de vacaciones y en septiembre la vida me dijo, pues te quedas en España. Y cuando tomé la decisión, que fue otra muerte, el quedarme en España, hicimos un peregrinaje al sur de Francia siguiendo el camino de María Magdalena. Y a la vuelta comencé a escribir del viaje que había tenido de la peregrinación. Y al terminar de escribir eso fue sentir el decir, escribe. Y empecé a escribir de este tema. Y pasaron horas, al día siguiente muchas horas, al día siguiente horas. Y dije, bueno, pues parece que va para el libro. Parece. El libro fue muy guiado también. Así como esa inspiración de escribe y fue surgiendo. Cada paso
terminaba uno y me llegaba la persona que necesitaba para el siguiente, o me llegaba una invitación a un evento donde decía qué había que hacer cuando terminabas de escribir un libro, o llegaba la persona que cuando lo había ya materializado me ayudó a hacer el lanzamiento. O sea, fue súper guiado todo. Y el libro es como un compendio de experiencias con animales, en los duelos, en los acompañamientos, o cómo es. El libro habla de los 3 pilares básicos de los que estamos hablando, que es el acompañar previo, del tema de la muerte en sí, que ahí hablo de mi perrita, como experiencia de muerte natural. También ahí hablo de la eutanasia en sí, de cómo prepararnos para ese momento, o que la gente que tenga que tomar esa decisión se pueda preparar. Y también del duelo de los procesos, del duelo con los animales, que no está tan reconocido por la sociedad, del duelo con niños, del duelo en ancianos, de herramientas, para ir elaborándolo. Pero al final también lo que quiero traer con el libro es para, a través de la muerte y a través de los animales, conectar con la vida, conectar con lo que nos enseñan ellos como maestros, con su presencia, con el amor, su autenticidad, y también el cómo la muerte nos conecta con la vida. Yo lo he vivido de esa forma, ¿no? Cuanto más me he ido acercando a estos procesos y los he ido viviendo y experimentando propios y acompañando, lo que me hace es conectarme con el momento presente y decir, bueno, pues si llega. Es una guía, igual es ligera de leer, porque para personas que están en duelo tampoco les pueden, o sea, no se van a concentrar en cositas más densas. Entonces es una guía, pero que trata sobre muchos valores en torno a la vida, a los animales y a la muerte. Entonces, ¿has escrito el libro dirigido a personas que estén pasando por ese momento o simplemente para que se conozca ese tema? Para todas las personas. Para todo. Sí. Normalmente la gente lo que más se fija es que se habla de duelo y es como, entonces si no estoy en duelo, no. Sí, un testimonio, por ejemplo, de una mujer que tiene una perrita mayor, lo primero que me dijo fue, ojalá que se lo lean las personas antes de que se mueran, porque es que prepara para esas etapas previas, y cuanto más te preparas para ello, aunque al final muchas veces no estamos preparados, pero bueno, te prepara un poquito más, sobre todo en esos momentos de tomar decisiones. Y eso fue lo que dijo, ojalá que les llegue antes de que mueran, porque te prepara, y ya si es al final, pues les llega cuando les tiene que llegar. Pero aparte también, aunque se centra en el duelo animal, o sea, aquí el animal yo creo que son como la herramienta, O la excusa. como la excusa para conectar, pero en realidad los duelos y el acompañar es transversal para todos. Sí, muchas veces, bueno, ahí entran los paliativos también. Que los paliativos pueden, en veterinaria ahora mismo hay muy poco, pero se está empezando ya a expandir. En personas realmente se está abriendo, pero también los que están en paliativos dicen que todavía no es suficiente, en veterinaria mucho menos. Entonces, ya sea poner paliativos para minutos, para horas, días, semanas, a veces pasan meses o años, o sea, es ese tiempo que es un regalo. Y eso pasa mucho en las clínicas, que como no nos preparan para hablar de la muerte, ni de la gestión emocional, ni de comunicar, ni de paliativos, cuando llega el momento de un diagnóstico terminal, se recomienda la eutanasia de por sí para que no sufra. Entonces, o sea, imagínate, hay gente, a mí me han llegado gente que me decía si podía ir porque le habían dicho eso y no querían hacerlo en clínica. Y en realidad es que no estaban preparados ni las personas ni el animal. Se le podía dar, de un caso en especial, se le dio una semana más. Y fue una semana maravillosa porque era, bueno, lo que nos llegó en canalización. Aquí lo bueno es que se complementa todo. Que se llenaran de nuevos últimos recuerdos. O sea, la última vez que fueran a la playa, la última comida, la última salida, reunión familiar. Entonces cuando llegué al momento ya estaban preparados todos. Y de hecho lo preparamos súper bonito en una sábana blanca con flores, con velas. Y una semana digiriendo la noticia.
También el libro, la idea es que llegue a veterinarios, como me preguntabas, que llegue a veterinarios para que se empiece como a ver que hay más cosas que hacer y que se puede vivir distinto. A lo que voy es que nadie nos ha hablado de la muerte como parte natural de la vida. Nadie nos enseña desde pequeños a integrarla como algo normal y que además es lo único que por lo que sí o sí todos pasaremos. Todos viviremos en algún momento la muerte de algún ser amado y todos llegaremos en algún momento a nuestra propia muerte. He tenido la experiencia de ver en muchas ocasiones, trabajando en la clínica, que un adulto responsable viene a preguntar por la eutanasia de su animal porque ya la calidad de vida no es buena. Y al ver los tiempos en que podía realizarse, proponen que mejor cuando los niños no estén presentes para que no sufran, para que no lo vean. Para mí, con todo el respeto, siento que qué mejor que toda la familia esté presente en el momento de decir el último adiós, de poder entregar el último abrazo, el último beso, la última mirada. Qué importante para los niños cuando recuerden cómo se fue su animal, su compañero, su hermano, y ellos estuvieron allí acompañándolo. Haber tenido la oportunidad de despedirlo, como seguro a muchos de nosotros nos gustaría que nos despidieran. La muerte no es un proceso únicamente fisiológico, también es un proceso espiritual. Y cuando acompañamos y cuidamos de un ser que está muy cercano a este proceso, a la vez ese ser, ya sea persona o animal, nos está dando la posibilidad de profundizar en el valor de la vida. Nos está mostrando una oportunidad para revisar cómo estamos viviendo y qué cambios podemos hacer para darle un sentido a nuestra existencia. Sí, al final es eso, ¿no? ¿Qué aprendizaje nos llevamos de cada acompañamiento? O sea, es que es único, cada acompañamiento es único y todo lo que podemos aprender de él para aprender a vivir. Bueno, pues espero que os haya gustado y tal vez os haya hecho sonar alguna campanita, que sé yo que por aquí hay muchos amantes de los animales. Recordaros una vez más que en este podcast no hay contenido promocionado y que solo hablo de lo que a mí me ha gustado o me interesa. Y con esto y un bizcocho me despido de vosotros hasta septiembre. ¡Oh, qué pena! Pero sí, así es, así tiene que ser. En agosto no voy a poder grabar nada porque me voy a esconder en una cueva a ver si así consigo sobrevivir al verano. Y no es por el calor, no, es por los veraneantes. Que bueno, es lo que tiene vivir en la costa. Agradeceros de todo corazón vuestra escucha, vuestro tiempo y vuestros mensajes siempre tan hermosos. Espero que disfrutéis mucho cada día y un gran abrazo.